Empecemos. Dice, la política económica es un tema que se encuentra en constante cambio y transformación debido a la cantidad de factores que pueden afectarla de distintas maneras. De hecho, se puede observar en los últimos años cómo las decisiones de los gobiernos han generado efectos variados sobre la economía, los cuales pueden ser positivos o negativos dependiendo del contexto del cual se aplique. Se ha observado en la literatura económica que existe una fuerte relación entre el aumento del salario mínimo y el nivel de empleo, lo que ha llevado a algunos autores a sugerir que este tipo de políticas pueden afectar negativamente el mercado laboral al aumentar los costos para los empleadores, lo que podría generar una reducción de la cantidad de puestos de trabajo disponibles. Sin embargo, otros estudios han demostrado que el incremento del salario mínimo también podría tener efectos positivos en la demanda agregada, debido a que las personas que reciben estos incrementos salariales tienen una mayor propensión a gastar, lo cual puede incentivar la actividad económica. En la tabla que se muestra a continuación, se pueden ver algunos datos sobre la relación entre salario mínimo y empleo en tres países latinoamericanos. Dice Perú, México y Colombia. En Perú se aumentó en 10% el salario mínimo y se observó una reducción en 1% en el empleo. En México, un aumento de 15% en el salario mínimo y se observó una reducción de 2,5% en el empleo. En Colombia se observó un aumento del salario mínimo en 12% y el empleo experimentó una reducción de 1,8%. Se puede ver que el empleo ha disminuido en todos los países, pero es difícil decir que esto fue causado únicamente por el salario mínimo, ya que también hay otros factores que pueden haber influido, como la situación macroeconómica y la inflación. El análisis econométrico realizado en este estudio se basa en la siguiente ecuación de regresión. E sub i es igual a alfa más beta por S sub i más gamma x sub i más el error sub i, donde E sub i es el nivel de empleo, S sub i es el salario mínimo y X sub i representa otras variables de control. Se encontró que el coeficiente beta es negativo y significativo, lo que implica que un aumento en el salario mínimo tiende a reducir el nivel de empleo. Sin embargo, los resultados pueden ser sensibles a la selección de datos y a las especificaciones del modelo, por lo cual se requiere mayor investigación en este campo. Finalmente, se puede decir que el impacto del salario mínimo en el empleo sigue siendo un tema de debate en la economía y que si bien hay evidencia que sugiere efectos negativos en el empleo, también hay estudios eh, que muestran beneficios en términos de mayor consumo y crecimiento económico. Ese texto, que tiene 396 palabras, bien corto, tiene como tema la relación entre salario mínimo y empleo, ¿no? La tasa de ocupación o tasa de empleo. Si bien es cierto, cuando hemos leído este texto, parece amigable, parece un texto que, que es fácil de leer, pero hay varias cosas que se pueden mejorar. En particular, nosotros eh, queremos ver estos, voy a copiar acá, queremos evaluar estos aspectos. En la clase anterior, nosotros vimos que estas recomendaciones generales, primero teníamos que ver la claridad y concisión del texto. También nos había recomendado que cada párrafo se estructure con este método TES. También nos dijeron que nos fijemos en cómo se presentan los datos. También nos dijeron que chequeemos si las ecuaciones están bien presentadas. También que nos fijemos si la claridad económica estaba bien, los términos económicos estaban bien definidos. Y acá quizás faltaría los gráficos, tablas, ¿no? Hay que chequear gráficos, tablas que estén
en, bien presentados. En particular, cuando hablamos de claridad y concisión, nos decían que evitemos frases o oraciones largas o redundantes y también evitar oraciones redundantes. Las oraciones tienen que ser bien cortas y tienen que ir de frente al grano. También nos recomendaron utilizar la voz activa en lugar de la voz pasiva. Si bien es cierto, la voz pasiva es entendible, pero la voz activa hace que la lectura sea mucho más clara, precisa y confiable. Por otro lado, también había que evitar ponernos a nosotros, los autores, como parte de la oración, evitar decir yo he estimado, yo he analizado, nosotros hemos evaluado, nosotros hemos analizado, sino de frente decir qué cosa hemos encontrado y utilizar el fenómeno económico como sujeto de las oraciones, ¿no? La inflación ha aumentado, no decir yo he encontrado que la inflación ha aumentado, poner al fenómeno económico, al hecho económico, como el centro, como el sujeto y no a nosotros. Y asegurar que cada oración tenga algún sentido dentro del párrafo, que cada oración provea algo, provea una idea. Luego nos pidieron, nos recomendaron que cada oración, cada párrafo, perdón, tenía que tener esta estructura TEC, donde T se refería al tópico. Cada párrafo tenía que iniciarse con una idea que presente el tópico o lo que queremos fundamentar. Luego tenía que ser seguido por evidencia, algún dato o algún ejemplo que ejemplifique o que ponga en contexto al tópico o a la idea que estamos evaluando. Luego de ese ejemplo, tenemos que hacer una evaluación de ese dato, de ese ejemplo, es decir, qué nos dice ese dato, qué nos dice ese ejemplo. Y finalmente, conectar, el C significa conectar con el resto del texto, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy explicando este párrafo? ¿Cómo se conecta con el resto de mi texto? Entonces, primero el tópico, luego el ejemplo o dato eh, que ayuda a sostener la idea, luego explicar ese dato, ese ejemplo y finalmente conectar con el resto de mi texto. Luego también nos han pedido, nos han recomendado chequear que estén bien presentados los datos. Si he utilizado tablas, que esas tablas tengan título, tengan explicaciones al pie de la tabla si es necesario, poner quién ha elaborado la tabla, poner la fuente de la información que está ahí, que tenga un subtítulo si es necesario, que cada columna y cada fila esté claro a qué se refiere, qué es cada fila, qué es cada columna. Es decir, que si yo saco la tabla del texto, la tabla por sí sola sea entendible y que esa tabla sea utilizada en la explicación en mi texto, ¿no? Si pongo una tabla y no la utilizo en la explicación de mi texto, no la cito, no la explico en mi texto, es una tabla innecesaria. Pues tengo que eh, garantizar ello. Y también los gráficos, acá debí poner tablas y gráficos. Y los gráficos deben estar primero uniformes. Si estoy utilizando un color en particular, un estilo, una paleta de colores en mis gráficos, todos deben tener más o menos el mismo estilo. Si los gráficos tienen un tamaño de letra en sus ejes o en sus etiquetas, debo también garantizar que todos los gráficos sean más o menos similares. Tengo que poner quién elaboró el gráfico, de dónde sacó la información que estoy presentando en el gráfico, en qué magnitud están presentados los valores, en porcentajes, en unidades, en soles, en dólares, qué representa cada línea, cada barra de mi gráfico. Es decir, de igual forma que las tablas, si yo extraigo ese gráfico de mi texto, el gráfico por sí solo tiene que tener vida, tiene que ser entendible si presento el gráfico solo. Y además el gráfico también debe ser utilizado en el texto. Si el gráfico no es utilizado en el texto, entonces es un gráfico que está por las puras, no tiene una finalidad
o no es del todo importante. O si pongo el gráfico, ese gráfico tiene que ser explicado del texto y ser utilizado de alguna forma en el texto. Y también con las ecuaciones, dijimos que si es necesario utilizar ecuaciones, las ecuaciones tienen que estar con su subíndice. Tengo que explicar en el texto a qué se refiere el subíndice, a qué se refiere cada variable de la ecuación, a qué se refiere cada parámetro. Tengo que verificar que estén todos los elementos. Si son muchas variables que no pueden ser explicadas de forma rápida en un texto, puedo poner una tabla resumen donde estén la lista de variables, su descripción, su fuente y todo lo necesario. Puedo separar las variables por endógenas, exógenas, las que son de control. La idea es que las tablas, pero las ecuaciones, si están presentes, sean del todo explicadas y que sean entendibles finalmente. Y finalmente, cuando escribimos jerga económica, es decir, utilizamos algún concepto económico, eh, si el texto está pensado para ser leído por académicos, por economistas, quizás no es necesario explicar a qué nos referimos con cada jerga, pero si el texto está eh, enfocado para ser leído para un público en general, probablemente tenga que explicar en alguna parte a qué me refiero con cada jerga, ¿no? Por ejemplo, si hablo de elasticidad, precio de la demanda, es muy probable que un economista sí me entienda, pero alguien que no ha estudiado economía, el público en general no va a entender qué es elasticidad, precio de la demanda, así que en alguna parte del texto tengo que explicar a qué se refiere. Si estoy hablando de vulnerabilidad de la pobreza, quizás el público en general va a entender otra cosa. Si un economista lee, va a entender otra cosa. Entonces tengo que precisar a qué me refiero. Entonces también tengo que fijarme en ello. Entonces, estas cinco cosas las voy a evaluar en mi texto. Entonces, veamos poco a poco. Veamos lo más simple. Acá, tablas. Veamos si eso se cumple. Tengo una tabla que no tiene título, así que ahí está empezando mal. Debería poner el título. Tabla uno. ¿Qué información acá tengo? Impacto del salario mínimo sobre el empleo en América Latina. Aunque uno crea de que es obvio lo que dice la tabla, siempre uno tiene que poner el título. Que el título esté en negrita, en cursiva, no importa mucho. La idea es que la tabla tenga su título. ¿Qué más? Acá dice impacto del salario mínimo, quizás impacto del, de la variación, ¿no? Porque en realidad no es el salario en sí, sino de la variación del salario mínimo sobre el empleo. En este caso sería sobre la tasa de empleo, ¿no? Sobre la tasa de empleo en América Latina. Si son solo tres países, quizás en tres países de América Latina. En tres países de América Latina. Siempre el título. También se puede poner subtítulo. Usualmente en el subtítulo se pone la magnitud en la cual está expresado los valores. Acá está como variaciones porcentuales. Variaciones porcentuales. Para que se vea más bonito, esto vamos a... ¿Qué más? Acá está claro que está en porcentajes, que son variaciones porcentuales. Y acá ya puse variaciones porcentuales.
Quizás acá ya no es necesario ponerle porcentajes. ¿Qué más? Si acá estoy utilizando un decimal, tengo que poner todo a un decimal para que esté homogéneo. ¿Qué más? Siempre poner la fuente, que puedo poner fuente. En este caso hay tres países. Yo no sé de dónde he sacado esos tres datos. Supongamos que lo he sacado de tres papers distintos. Entonces pongo elaboración, yo he hecho la tabla, ¿no? Entonces, elaboración propia en base a, y pongo ahí los autores, no sé, se me ocurre, me invento nombres. Eh, Cortázar, supongamos que Cortázar ha sido el que ha escrito el de Perú, que lo hizo para el año 2020. Se fue publicado en el 2020. En México lo hizo, no sé, Vargas, y se publicó en el 2019. Y para Colombia lo hizo Márquez en el 2021. Siempre poner la fuente y en la fuente se pone quién hizo la tabla y en base a información de quiénes. Si he copiado o pegado la tabla, quizás no poner elaboración propia porque estoy copiando y pegando, pero si yo he organizado la tabla, pongo que yo he sido el que ha organizado, ¿no? Listo, ¿no? Eso creo que ya más o menos aclara a cambio en la tasa de empleo. Aumento del salario mínimo, ya está. Entonces ahí está más claro esto de la tabla. ¿Qué más tenía que ver en el caso de las tablas? Deben evitar frases vagas como se puede en el lugar de ello. Ya. Entonces, una vez que yo presento la tabla tiene que ser utilizada en alguna parte del texto. Entonces veamos, dice, se puede ver. Pues lo ideal sería, se puede ver en la tabla uno o en la tabla uno, en la tabla uno se observa, puede ver, suena medio raro, se observa que el empleo ha disminuido en todos los países, pero es difícil decir que esto fue causado únicamente por el salario mínimo, ya que tiene otros factores que pueden haber influido, como la situación macroeconómica. Mm, un poco raro eso, vamos a corregir. Yo pondría, en la etapa 4 se observa que existe una correlación entre el aumento del salario mínimo y el empleo. No estoy, no estoy escribiendo se puede, aparentemente, sino existe una correlación. Existe, porque estoy viendo que los aumentos son positivos en salario y el cambio en el tasa de empleo es negativo. Entonces, sí existe una correlación. Mientras aumenta el salario, se reduce la tasa de desempleo. Sin embargo, esta relación no necesariamente implica causalidad. En algún momento de nuestro curso hemos explicado que causalidad es difícil de estudiar porque requiere que uno diferencie o limpie el efecto, eh, y eso puede ser econométricamente muy difícil, ¿no? ¿Por qué no se puede ver causalidad? Ya que otros factores, como la inflación y el crecimiento del PBI,
o también se le conoce como PIB, también pueden influir en la dinámica del empleo. Acá me suena raro poner puede, ¿no? Como la inflación y el crecimiento del PIB también influyen en la dinámica del empleo. Mejor, ¿no? Entonces, en realidad, el párrafo anterior decía lo mismo, se entendía lo mismo, pero eh, acá estoy utilizando un lenguaje más certero, más de hechos y no de posibilidades, ¿no? En el otro utilizaba puede ser, aparentemente, eh, quizás, ¿no? Estoy utilizando como palabras un poquito débiles, pero ahora estoy utilizando más precisiones, hechos, a pesar de que digo lo mismo. Entonces, eso en cuanto a la tabla, ¿no? He corregido el título, el subtítulo, la nota al pie que decía la fuente y al momento de utilizarlo en el texto lo he explicado con mayor precisión. Pero, ¿qué más debería corregir? Las ecuaciones. Veamos si las ecuaciones están bien explicadas. Voy y dice, el análisis econométrico realizado en este estudio se basa en la siguiente ecuación de regresión, donde E sub 1 representa el nivel de empleo. Y acá hay un problema. Eh, ¿Qué es el I? En ninguna parte me dice qué es el I. Este empleo es a nivel de países, a nivel de personas, a nivel de distritos. Entonces, acá debería poner donde I es el nivel de empleo para poder país I, ¿no? Porque estamos hablando de países. Entonces, I se refiere a cada país. Y acá sería mejor tasa de empleo. Entonces, ya estoy explicando que E sub I es en tasa de empleo y el subíndice I se refiere al país. S sub I es el salario mínimo, X sub I eh, representa o incluye todas las variables control. Acá digo otras, ¿qué otras? Tengo que especificar qué variables, ¿no? Incluye eh, variables de control como inflación y crecimiento económico. Entonces no estoy poniendo otros, porque otros pueden ser miles de cosas. En particular, solamente estoy incluyendo inflación y crecimiento económico. Se encontró que el coeficiente beta es negativo y significativo. Debería poner en realidad la magnitud, ¿no? Por ejemplo, se encontró que el beta es 10%. Estoy inventando, 10%. Y luego de poner 10%, debería explicar a qué se refiere ese 10%. Ese 10% significa, lo cual indica que un aumento del 10% en el salario mínimo está asociado con una reducción o a una reducción de la tasa de empleo ah, de 1 punto, ¿cuánto salía? Ah, el coeficiente, si el coeficiente es 10%, eso quiere decir que un aumento del 1% en el salario mínimo está asociado con una reducción del empleo de 10%. Es menos, ¿no? Menos. Si el beta es menos 10%,
quiere decir que un aumento del 1% del salario mínimo está asociado con una reducción de la tasa de empleo en 10%. Entonces ahí soy más preciso, estoy utilizando el valor exacto. Y además estoy explicando a qué se refiere ese valor. ¿Qué más? Sin embargo, los resultados pueden ser sensibles a la selección de datos y a la especificación de modelo, lo que requiere mayor investigación. Y acá, cuando pongo que pueden, está un poquito vacío, ¿no? Un poco débil. Yo debería decir, luego de realizar diferentes, no diferentes, sino realizar un análisis de robustez o sensibilidad, pongamos robustez, se determina que este resultado es sensible a la selección de datos y a la especificación del modelo. Por tanto, es necesario eh, realizar correcciones. Y ya depende del autor si esas correcciones las hace en el mismo paper o esas correcciones las hace en otra investigación. Todo esto se borra. ¿Por qué esto está mal? Porque acá dice puede, ¿no? Entonces yo debería explorar con mis datos y mis métodos si esa sensibilidad existe o no existe. No solamente puedo decir puede, sino decir he encontrado, después de realizar el análisis, sé que son sensibles. Hasta ahí es. ¿Qué más? Probablemente también debería explicar a qué se refiere este beta y este gamma y este alfa. Normalmente en los papers más avanzados no se suele explicar este alfa porque es el coeficiente y se asume que el lector que ya conoce el tema o conoce al menos que es una regresión, ya sabe que este alfa es el valor esperado de E cuando los demás variables son X, pero las demás variables son iguales a cero. Por ejemplo, acá sería la tasa de desempleo promedio o esperada cuando el salario mínimo es cero y cuando las variables X son cero. Pero si no es necesario informar, lo pueden dejar sin explicar. En caso el público al cual está dirigido no sabe o no está especializado en econometría, pueden explicar a qué se refiere. Si es un paper académico, empírico, un paper empírico, no es necesario. A veces estos gamas, que son los betas de los demás controles, tampoco se explica porque no es el núcleo del paper. Si se explica en los anexos. De todas formas, cuando el paper tiene que ser bien corto, solamente se trata de explicar el beta o los betas que son principales, ¿no? Si este texto en específico habla del salario mínimo y su impacto o su relación con el empleo, este beta es el parámetro importante. Los demás betas no son tan importantes, se pueden explicar secundariamente o se pueden explicar en los anexos. ¿Qué más? Sigamos. Ya está, hemos interpretado los resultados también. Acá, precisión econométrica. Evitar decir algunos estudios podría ser beneficioso. Entonces, también cuando hemos corregido esto, hemos borrado eso de puede, quizás. Acá hemos precisado de quiénes hemos sacado la información. Pues también eso ya está en parte. Introducir referencias y apoyos. En gran parte del texto no he utilizado referencias, eso está sumamente mal. Cada afirmación que yo hago debería tratar de
sostenerse en algún tipo de literatura. Por ejemplo, acá, la política económica es un tema que se encuentra en constante cambio y transformación debido a la cantidad de factores que afectan de distintas maneras. Eso, por ejemplo, eh, está un poquito impreciso. Quizás yo podría poner la política de salario mínimo, porque estoy hablando de salario mínimo, la política de salario mínimo, no estoy hablando de políticas económicas en general, ha sido parte o ha sido objeto del debate en la literatura económica, más preciso. Y ahí podría citar todos los debates o todos los papers que debaten sobre este aspecto y que son los más importantes, ¿no? Por ejemplo, sí o sí, en este debate debería poner el paper de Carr y Kruger que hemos visto alguna vez, que es del 1997, creo. Y quizás acá listar todos los papers más relevantes que han evaluado o que han discutido esas políticas de salario mínimo. Si son muchos, puedo poner acá una nota de pie de página. Si referenciarlos ahí en la oración es mucho, puedo poner una nota de pie de página y poner acá, revisar el debate reciente para América Latina o para el mundo y pongo ahí Cary, Kruger. Quizás también hay un paper de Waldo Mendoza, no sé, Mendoza. Entonces, ahí puedo poner todos los papers que han abordado ese debate. Entonces, no dejo suelta esa oración, no digo, existe un debate, sino estoy poniendo a los autores que han debatido eh, ese tema, ¿no? Entonces, borro todo esto. ¿Qué más puedo poner ahí? Am, puedo poner mientras algunos autores, y ahí pongo qué autores, puedo poner ahí en paréntesis la lista de autores, afirman que existe una relación negativa, otros encuentran una relación positiva. Estoy utilizando la palabra otros, media vaga, pero ahí podría poner entre paréntesis qué autores, ¿no? Y ahí pongo la lista de autores que encuentran la relación positiva. Entonces, cuando pongo autores, no dejo en vacío, sino pongo ahí a qué autores. ¿Qué más? Se ha observado en la literatura económica que existe una fuerte relación. Se ha observado en la literatura. ¿Qué más? Ese es un ejemplo. Veamos este, que es el más importante. TEEC. Dijimos que primero debe haber una idea, luego el ejemplo o dato, luego la explicación y finalmente la conclusión o la conexión. Analicemos eso en ese párrafo. Se ha observado en la literatura económica que existe una fuerte relación entre el aumento del salario mínimo y el nivel de empleo, lo que conlleva a algunos autores a sugerir que este tipo de políticas pueden afectar negativamente al mercado. Está un poquito vacío. Puedo poner la evidencia empírica, la evidencia, esa es la idea, ¿no? La evidencia empírica sugiere efectos mixtos, ¿no? Efectos mixtos, dependiendo del contexto económico. Esa es la idea. Depende del contexto económico, los efectos son diferenciados, son mixtos. Entonces, ahora me falta el ejemplo, ¿no? Entonces puedo poner, para países de ingresos altos,
se observa que la correlación entre estas variables es 10%, mientras que para países de ingresos bajos, esta relación es 5%, en negativo ambos. Este negativo y el otro positivo, ya para solamente diferenciar. Entonces ahí estoy poniendo el dato, el ejemplo que sostiene la idea inicial, que los efectos son diferenciados dependiendo del contexto económico. Luego tengo que explicar esta diferencia se debe a que los países tienen estructuras económicas distintas, pues los países de ingresos bajos dependen principalmente de actividades extractivas que son poco intensivas o no intensivas en mano de obra. Entonces ahí estoy explicando cuál sería el origen de esa diferencia, ¿no? Y luego finalmente tengo que conectar con el resto del texto, ¿no? Entonces pongo, en particular, nos interesa evaluar este fenómeno en países de América Latina, por lo cual tomaremos de referencia tal literatura. Entonces, acá he diferenciado que hay países de ingresos altos, ingresos bajos, y acá digo que en realidad me interesa países de América Latina, que en su mayoría son países, los países de ingresos bajos. Entonces, ahí estoy diciendo, si bien es cierto, hay un montón de literatura que es muy mixta, en este caso me voy a enfocar solamente en el que son América Latina, que en su mayoría quizás son países de ingresos bajos. Pues con eso encuentro un párrafo que sí cumple el TEC. Entonces eso básicamente es el TEC y además acá recuerden que utilizar la voz activa y no pasiva. Hasta ahí preguntas, chicos. Pues la idea del trabajo de la tarea académica 5 es que ustedes hagan una corrección parecida. Este texto que acabo de corregir está parcialmente corregido. Claramente es imposible corregir al 100% un texto. Siempre hay correcciones que hacer. Todo texto es perfectible. Ningún texto es 100% correcto. Pero quiero que al menos apliquen las recomendaciones que están en esta lista de abajo. Más tarde les voy a mandar este mismo texto con correcciones adicionales para que vean cuál sería mi propuesta de un texto totalmente corregido. Y en un rato subo la tarea académica 5 donde, como les dije, tienen que realizar algo algo parecido a lo que hemos hecho ahorita. ¿Tienen preguntas, chicos? Ok, chicos, entonces, para darme tiempo de subir los textos, voy a desconectar de una vez porque si tengo clases después a las 12 y si no subo el texto ahorita, se me va a complicar hacerlo después. Pues cualquier cosa, chicos, me escriben al correo. Como les comenté, voy a subir ese texto corregido totalmente en un rato y también a Paideia voy a
subir la tarea académica 5. Y el fin de semana voy a subir las notas, principalmente la tarea académica 4.